por esa presentación. Gracias a todos ustedes por esa disposición y ese espíritu libre y espontáneo, dirigido por el Espíritu del Señor para alabar y adorar al Rey. Sin mayor preámbulo, quisiera invitarlos a que busquen en sus Biblias, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leer solamente un versículo, pero si tiene su Biblia, búsquela allí. Es un ejercicio saludable. Leer la palabra del Señor, oírla y entenderla. Vamos a hablar hoy acerca de buscando a quienes están en las sombras. Sí, buscando a quienes están en las sombras. ¿Encontraron ya el pasaje? Primera de Reyes 19. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien. Lo leo en el nombre del Señor. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que oraba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías, porque de él se está hablando, y pasando Elías por delante de él, que se habla también de su relación con Eliseo, echó sobre él su manto. Repito, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que oraba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Cierra sus ojos, oramos al Señor. Bendito Señor, Dios y Rey Todopoderoso, creemos verdaderamente, amado Señor, que tú lo llenas todo. Y como esto es así, Señor, entendemos que este lugar también se llena de tu presencia, pero en una forma más especial, Señor, y gloriosa, porque quienes estamos aquí tenemos la sensibilidad que tu Espíritu nos da para percibir, Señor, esa presencia. Y por esa razón, Señor, tenemos la absoluta confianza de que tú, al liberar palabra tuya, Señor, sobre nuestras vidas, es para bendición. Solamente pedimos que tu bendito Espíritu, Señor, ilumine nuestra mente, ilumine nuestros pensamientos, para que podamos discernir con claridad tu voz y podamos abrir nuestro corazón para recibir del cielo el maná vivo, poderoso y santo, que se transforma para nosotros en espíritu y en vida. Gracias te damos, bendito Señor. A ti damos todo honor, toda gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. De un aplauso al Señor. Damos gloria a su nombre. Él está aquí. Sí. Amén. El Señor está aquí. Y han de saber ustedes que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es experto en buscar, es experto en encontrar, y precisamente es experto en encontrar cosas que aparentemente se ven en las tinieblas. Las tinieblas no necesariamente está hablando de una vida de pecado en ciertas condiciones y en ciertos contextos. También está hablando de algo desconocido, de algo inaudito, algo que no se conoce o no se sabe. Nosotros debemos entender también que cuando en nosotros se manifiesta este sentido de búsqueda, hay algo inherente al ser humano. Porque cuando usted y yo buscamos, esto nos mueve, esto nos hace nómades. Cuando buscamos, esto nos mueve. Y yo creo que la gran mayoría de quienes estamos aquí, habiendo recorrido unas pocas cuadras, unos pocos pueblos, unos cuantos kilómetros, oyendo de un país a otro y estando aquí, es porque usted vino a buscar algo. ¿Cuántos llegaron hoy buscando algo? Una palabra, una respuesta, una señal, una voz, una dirección. Bueno, el Señor es experto en responder, porque el Señor también es experto en buscar, con la diferencia de que cuando Él busca, haya siempre. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender? Que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, a ustedes y a mí nos ha buscado desde antes de que existiésemos. Incluso cuando nosotros ya nos encontramos con Él, el Señor sigue buscando. ¿Cómo es esto? Si ya me encontró. Sí, es cierto, Él me encontró. Pero yo no le he conocido plenamente. Entonces, ¿de qué se trata esta búsqueda? La búsqueda del Señor insiste y lo que desea es sacarme plenamente de ciertas circunstancias que ustedes y yo pudiésemos estar experimentando de sombra. Circunstancias de sombra. Y en esta noche vamos a ver solamente 3. La primera de ellas. ¿Qué sombra podría ser esta? El anonimato. El anonimato. La sombra del anonimato. ¿A qué nos referimos con esto? Un anónimo es un sin nombre. Repito, un anónimo es un sin nombre. Y alguien que no tiene nombre es alguien que no tiene rostro.
Es alguien sin identidad. Es alguien que en esta vida ni siquiera hace sombra. ¿Cómo podríamos llamar a esa persona? Un don nadie. O sea, mujer, una doña nadie. Este es un poco triste. Este es como cuando usted llega a un lugar y una persona se encuentra allí con un grupo de gente y los saluda a todos, los llama por su nombre y lo mira a usted y no sabe qué decirle. ¿Ha sentido usted esa tristeza, esa pena? Usted no tiene nombre para esa persona. ¿Qué significa eso? Somos desconocidos. Somos anónimos. ¿Y sabe por qué no tenemos nombre? Porque a nadie le importamos. Elías supo mucho de eso. Antes de aparecer en el glorioso capítulo donde aparece su nombre, ¿quién era Elías antes? Un don nadie. Era un desconocido. Sí. Pero ¿cómo es que él llegó a ser tan conocido? ¿Cómo es que hoy día para nosotros es el paradigma del hombre de Dios? Paradigma del profeta de Dios. Hay un secreto. Hay un secreto para que un don nadie se transforme en un gran alguien. Alguien con un nombre conocido. ¿Y saben lo que es esto? Lo que va a cambiar esta realidad es que ese don o doña nadie se encuentre con una gran dificultad, con un imposible, con algo absolutamente imposible de resolver. Algo que a todos los demás los haga temblar de miedo, los haga huir. Y es allí entonces cuando un don nadie, una doña nadie, lo enfrenta y si esos muros caen, ¿saben lo que va a recibir? ¡Aleluya! ¡Gloria! Y todos van a querer saber su nombre y todos van a querer tomarse una fotografía, lo van a subir a Instagram, va a ser hashtag algo y el nombre, y de un momento a otro todo el mundo conocerá ese nombre. ¿Qué es lo que encontró Elías? Elías encontró una realidad social, política, religiosa llamada baalismo. ¿Y dónde? En medio del pueblo del Señor. Que el pueblo del Señor solamente tenía de nombre, porque de Señor no tenía nada. Era un pueblo idólatra, entregado a la idolatría. Y lo peor de todo es que a la cabeza de todo este proceso espiritual perverso y de tinieblas estaba el mismo rey, el rey Acab con su esposa Jezabel. Por lo tanto, este descomunal enemigo que encontró Elías era un enemigo político, religioso, social, financiero, todo en contra, todo en contra. ¿Y qué es lo que estaba tramando esta mente maestra perversa de este matrimonio? Acabar con el nombre del Señor. Repito, acabar con el nombre del Señor. Pero ¿cómo es posible acabar con el nombre de Dios? Con el Dios todopoderoso, el gran nombre, el gran yo soy. Parece que esta gente descubrió el secreto. Eliminando a sus adoradores, quitando la adoración, destruyendo los textos sagrados, destruyendo los altares, y a los ministros del Señor, eliminándolos. Y su plan estaba resultando. Pero ¿saben dónde estaba Elías mientras tanto? Mientras esto ocurría, mientras los santos del Señor eran asesinados, mientras el nombre del Señor parece que estaba siendo borrado, dice la Escritura que Elías, tisbita, porque era natural de Tisbe, era un habitante no exactamente de Israel. Él vivía del otro lado del río, del otro lado del Jordán. Y aquí los asesinatos no llegaban. Los asesinatos estaban del otro lado del río. Allí estaba el barrio malo. Sí, allí había persecución, allí había muerte, allí se borraba el nombre del Señor. ¿Y entonces cómo estaba Elías? Bien. Elías estaba tranquilo. Elías estaba cómodo. Pero ¿qué es lo que hizo despertar a este hombre? El celo del Señor, el celo de Dios, la furia que se desató en él. ¿Por qué? Por el nombre del Señor, bendito sea. Un don nadie, alguien sin nombre, está preocupado por el nombre del Señor. Dijo, esto no puede ser. ¿Y saben lo que hizo Elías?
cruzó el río. Elías cruzó el río. Elías salió de su comodidad. Elías se movió. ¿Y cómo es que Dios le estaba llamando? ¿Cómo es que Dios le estaba buscando? Elías entendió que Dios lo buscaba a través de este gran desafío. Aun cuando el desafío inicialmente era un gran problema. ¿Está enfrentando usted problemas? ¿Está enfrentando usted graves problemas? A veces los grandes problemas tienen que ver no solamente con nosotros, cosas que me ocurren a mí, son cosas que ocurren con mi familia, cosas que ocurren en mi país, cosas difíciles de resolver, donde parece que nosotros simplemente podemos orar, pero casi sin esperanza de que algo ocurra en realidad. Esto es lo que está ocurriendo con Elías. Pero él entiende que alguien debe hacer algo. Y Elías es el que da el paso. Es Elías el que cruza. Es Elías el que va. Y creo yo que hoy día el Señor está buscándonos de la misma manera. ¿Cómo? Presentándonos grandes desafíos. ¿Para qué? ¿Para que huyamos como ratas? ¿O para que en el nombre del Señor nos levantemos? ¿Para que comencemos a mirar quién va a ir? ¿O para que nosotros nos levantemos y nosotros vayamos en el nombre del Señor? Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice Dios a mí? Ve tú. ¿Tú eres el que estás preocupado? ¿Tú eres el que siente tristeza por esto? ¿Tú eres el que te preocupas? No mires al otro. Hazlo tú. Anda en mi nombre. Porque Él es entonces cuando cruza aquí, es que dice la Escritura que se paró Elías y allí ya tiene nombre, delante del rey Acab, y levantando su brazo en alto dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos no habrá lluvia en este lugar sino por mi palabra. Y se cerraron los cielos. Aleluya. Amados míos, cuando nosotros vemos las dificultades, debemos comenzar a ver como Dios, teniendo los patrones correctos, entendiendo que Dios nos quiere mover, entendiendo que somos los santos del Señor del momento y debemos movernos en la dirección del Señor. En este momento lo que hace Elías es dar un paso. Se movió, él salió de su zona. ¿Cuántos kilómetros fueron? No sé, pero algo ocurrió extraordinario. Este hombre no solamente cruzó el río. El rey Acab y su esposa viven en una fortaleza. Vive en una ciudad llamada Samaria, que es un búnker. No es una ciudad, es una fortaleza militar. Está llena de soldados. ¿Cómo llegó Elías allí a entrar a la ciudad y llegó a estar cara a cara frente al rey? No sé, pero eso es lo que ocurre cuando alguien va en el nombre del Señor. Las puertas se abren. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando alguien va en el nombre del Señor, las puertas se abren. No hay enemigo que detenga. Y no solamente ocurre eso con Elías. A partir de ese momento el Señor respalda su palabra. A partir de ese momento es cuando Él comienza a recibir el sustento sobrenatural del cielo. Es en ese momento, no antes. Es allí cuando Él recibe el maná del cielo, que precisamente como dice la Escritura, vienen cuervos, le traen carne, le traen pan, a cierto horario tan preciso, que si me preguntan a mí, yo creo que lo que le están llevando estas aves es alimento del sacrificio en Jerusalén. El sacrificio continuo de la mañana y de la tarde, comida santa para el hombre santo del Señor, que le da inspiración y le permite estar allí. Y a Elías jamás le faltó. Pero ¿saben lo que ocurre cuando alguien comienza a ir y a enfrentar ese desafío? El Señor lo mueve más. Porque el Señor ya vio que él dio un paso y llegó a Israel. Y el Señor le dijo: te quiero llevar más allá. ¿Y saben a dónde lo llevó? Lo llevó a Fenicia. Lo llevó a Fenicia, lo llevó a Sidón, cuna de este culto perverso idolátrico, el culto a Baal. Allí lo llevó, como podríamos decir, lo llevó a la boca del lobo. ¿Y saben lo que ocurrió allí? Se encontró con una pagana. Y cuando él le habla del Señor, la pagana conoce a Dios. La pagana conoce a Dios. Amados míos,
Es entonces cuando nosotros nos movemos en esta dirección, cuando nosotros respondemos al desafío del Señor, cuando nosotros vamos en su nombre, que no solamente el Señor nos lleva más allá en términos geográficos, también nos lleva más allá en nuestra fe, nos lleva más allá en nuestro conocimiento de Él, nos lleva más allá en nuestro propio desarrollo, nos lleva más allá a hacer mucho más por Él. Porque solamente entonces, cuando Elías está dando estos pasos, es que puede llegar al monte Carmelo, como dice la Escritura en el capítulo 18, y ver que desciende fuego del cielo. ¡Aleluya! ¿Cuántos decían aquí fuego del cielo? ¡Fuego del cielo! ¡Aleluya! Yo deseo fuego del cielo. Pero si yo deseo fuego del cielo, el Señor me dice primero, sal. Primero sal. Primero sal de allí. Primero sal de allí, sal de tu comodidad. Cruza ese río. Enfrenta al enemigo. Enfrenta al enemigo. Da la cara. Sal de allí. Da la cara. En mi nombre, dice el Señor. Aleluya. Qué glorioso ha de haber sido cuando nuestro buen Elías vio descender el fuego del cielo. Santo sea su nombre. Pero el mismo Elías cayó en otra sombra. La sombra de la frustración. La frustración es el fracaso. El fracaso es vergüenza. El fracaso es decepción. Y lo más terrible de esto es que no es decepción de los demás. Es decepción de mí mismo. Es decepción de mí mismo. Es fracaso y miseria de mí. Es la sensación y la percepción de lo que yo he hecho, de que mi trabajo, de que mi vida no ha valido de nada, no he logrado nada, y parece que lo tenía todo, y de un momento a otro lo pierdo todo. La verdad es que nuestro buen Elías, en su fe, comenzó a mirar alto. Y en realidad, yo creo que pensaba esto. Creo yo que Elías pensaba, allí en el monte Carmelo, cuando desciende fuego del cielo, y él se concentra. Hay tantas personas allí, pero se concentra en hablar con uno solo. Acab, y habla mucho con él. Porque lo que está esperando Elías es que Acab se convierta. Si se convierte el rey, es estratégico, porque él es el que da las órdenes, él es el que firma los decretos. Él puede firmar un nuevo decreto diciendo que ahora se van a volver al culto al Señor, van a erradicar el baalismo, y si su esposa no está de acuerdo, no importa, él en el nombre del Señor pondrá orden y autoridad en su casa. Y como es una pagana, si no acepta, puede firmar otro decreto. La podría despedir. Y yo creo que con eso soñaba Elías. Y el sueño fue eso. Fue solo un sueño. ¿Se ha encontrado usted cerca de algo que tanto anheló? Que parece que lo podía tocar. Y su vida era tan linda y lo tenía todo. Y en realidad era como una pompa de jabón. Y usted la apretó y no quedó nada. Y no quedó nada. Esto es lo que siente Elías. Pero Elías no fue el único. Moisés en su momento también lo sintió. Samuel, el gran Samuel, en su momento también lo sintió. ¿Y qué hace Elías cuando vive esto? Lo que muchos de nosotros nos hacemos. Desaparecemos. Nos ocultamos.
Es como los niños que a veces se ponen una bolsa de papel en la cara para que los demás no nos vean. Y él se fue lo más lejos posible que pudo, ya no llevado y dirigido por Dios. Encontró el lugar más deshabitado posible para tirarse allí y esperar que lo encuentre la muerte. ¿Cómo puede ser esto? Alguien que llega a una cima tan grande con un aparente nombre tan grande, es que sí ocurre, amados. Cuando alguien tiene grandes batallas, pero también grandes fracasos, esto le lleva a una gran vergüenza y una gran frustración. Sin embargo, gracias a la bondad y amor de nuestro Dios, que nuestro Dios es Dios, y no es como usted y como yo, porque ¿saben lo que hace el Señor aquí? El Señor no se sintió defraudado, el Señor no se sintió frustrado, y el Señor insistió con él, y el Señor lo buscó, y el Señor le habló, y él quiso huir más, pero el Señor le habló. Llegó un momento en que el Señor lo arrincona allí contra la pared de una cueva, y allí, cuando ya no pudo escapar, habla. Y cuando él habla, él no es el mismo Elías con las palabras de poder, las palabras de autoridad de los capítulos anteriores. Parece ser que casi es un Elías que está responsabilizando a los demás por su fracaso. Nadie me ayudó, quedé yo solo. Parece que lo único que falta es que le diga a Dios: ¿y por qué me metiste en esto? Como también en su momento lo hizo Moisés. ¿Por qué me has dado esta carga? ¿Por qué me has dado este trabajo? Casi es un castigo. No lo puedo soportar. Lo hermoso es que el Señor le habla con amor. Como en muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando el Señor está hablando y alguien lo llama por su doble nombre. Cuando alguien le dice: Abraham, Abraham, Moisés, Moisés. Es una forma hebraica cuando Dios dice: mi muy querido Moisés, mi muy querido Abraham. Y en este caso, mi muy querido Elías. Y el Señor vino aquí a sacarlo de su frustración, de las sombras de su frustración, que saben dónde estaba, en su mente. La sombra estaba en su mente, y eso se refleja en sus palabras, porque ¿saben lo que él dice? Solo yo he quedado, me han dejado a mí solo, nadie me ayudó, yo solo tuve que enfrentar todo. El único problema es que cuando yo veo las palabras del Señor en el capítulo anterior, cuando desciende de fuego del cielo, veo que algunas personas estuvieron dispuestas a ser sus servidores. Incluso uno estuvo dispuesto a ser su siervo, su ayudante, su colaborador. ¿Y saben lo que hizo Elías? Lo despidió. Lo despidió. Yo aquí me pregunto, ¿por qué lo despidió? Tal vez porque este era un NN, un desconocido, y él estaba pensando en que se convirtiera en el rey. No sé si fue así, pero sí sé lo que el Señor le dijo. He venido a buscarte aquí, a esta sombra, en esta cueva, a tu frustración, porque todavía no has llegado ni siquiera a la mitad del partido. Todavía no has llegado ni siquiera a la mitad del partido. Estás jugando recién la primera etapa. Esta es la primera etapa. Y es cierto que en la primera etapa había que dar la cara. En la primera etapa había que a veces hacerlo solo. En la primera etapa había que hacerlo con fuerza. En la primera etapa había que gritar. En la primera etapa había que hacerlo así. En la primera etapa se hacía esto. Pero viene una segunda etapa. Y esa segunda etapa no se hace solo. Esa segunda etapa no se hace solo. Y tú no la vas a hacer solo. Yo estoy feliz, le dice el Señor. Yo estoy feliz contigo. Estoy feliz por lo que has hecho. Te amo por lo que has hecho.
Pero la segunda parte de tu propio partido es que tú salgas a buscar a otros. Sí, tú sal a buscar a otros. Y allí está ese versículo que acabo de leer. Porque el Señor le dice, ¿cómo que estás solo? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. El único problema es que esos están en la sombra. No están. Hay que salir a buscar a esos 7,000. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí. Porque lo que hoy Dios quiere hacer, tal vez lo va a hacer con gente que no está aquí. Y si no está aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a buscarlos. Cuando participamos de la cena del Señor el otro día, una vez más vi lo que siempre veo. Que cuando la cena del Señor se acaba, ¿se han fijado ustedes que siempre quedan trozos de pan y vasitos? ¿Sí? ¿Se han fijado? Esos no son vasitos que sobran. Esos vasitos y esos trocitos de pan tienen dueño. Se lo repito en el nombre del Señor. Ese trocito de pan tiene dueño. Ese vasito tiene dueño. El único problema es que ese dueño no está ahí. ¿Y qué hay que hacer? Una vez más hay que salir a buscarlo. Entonces lo que siente aquí Elías es que el Señor lo está buscando a él, y su forma de responder a la búsqueda de Dios que lo llama es él salir a buscar a otros. Y así es como él llega a estar frente a Eliseo. Amados míos, ¿cuáles son las limitaciones que nos llevan a frustrarnos? A veces nosotros decimos, no, estoy viejo, y otro dice, no, estoy joven. Uno dice, no, estoy muy gordo, y otro, no, estoy muy flaco. Otro dice, no, mis hijos son pequeños, no puedo. Y otro dice, no, mis hijos son grandes. Y otro dice, no, no tengo hijos. Padre Santo. ¿Saben a qué nos llama el Señor? Nos llama a salir. Nos llama a salir. Y este es un gran desafío que le plantea a Elías. Porque si usted ha leído la historia de Elías, descubrirá que no hay una esposa de Elías. Y si no hay una esposa de Elías, ¿qué es lo que tampoco hay? Hijo de Elías. O sea, parece que algo él omitió en su vida. La paternidad. Y para los hebreos la paternidad es súper importante. Sin embargo, debo aclarar algo. Para los hebreos existen dos tipos de paternidad: la paternidad biológica y la paternidad espiritual. Y la más poderosa, la más notable, la más gloriosa es la paternidad espiritual. Porque padre biológico puede ser cualquiera, pero padre espiritual no. Y el Señor le está llamando a eso, a que se levante como un poderoso padre espiritual. Y a eso Él le dedica el tiempo. Así que yo creo, amados míos, que si nosotros llega un punto donde parece que hasta allí nomás llegamos, donde parece ser que allí el puente se acaba, parece que el camino allí nos enfrentó a un muro, debemos comenzar a pensar que tal vez el resto del camino no lo vamos a transitar solo, y tenemos que buscar a alguien para tomar de la mano, porque así continuaremos avanzando. Así lo hizo Elías y le resultó. Si le resultó a él, tal vez nos resulte a nosotros. ¿Lo cree usted? ¿Sí? Si esto es así, tal vez el Señor me está diciendo, esto es lo que tú debes hacer. Y yo debería decir, sí, Señor, si esto es lo que yo debo hacer, por supuesto que lo haré. Porque aquí viene la tercera sombra. La tercera sombra de la cual el Señor nos quiere sacar es de la falta de oportunidad. Miren a este muchacho. Parece que hace muy bien su trabajo físico. Miren hasta qué hora está entrenando. Y parece que entrena muchísimo, con diferentes tipos de balones. Está muy bien entrenado y adiestrado. ¿Cuál es el problema? Está solo. ¿Y saben cuál es el problema? Que probablemente entrena y entrena y sigue entrenando toda la vida. Si hay alguien muy bueno, si hay alguien capacitado y que tiene tanto entrenamiento, ¿qué habría que hacer con él? ¿Qué hay usted? Meterlo a la cancha, meterlo a la cancha. Eso es lo que hay que hacer. El único problema es que este no lo ha descubierto nadie. Y así llegamos a este encuentro del versículo 19.
El versículo 19 nos muestra a Eliseo. Y el versículo que acabo de leer, el 19, aunque es muy cortito, nos dice, pero mucho de Eliseo. Se lo voy a leer. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y continúa leyendo el relato que dice: entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes con los mismos que estaba trabajando y los mató. No los mató, los sacrificó. Y con el arado de los bueyes roció la carne y la dio al pueblo. Este es un sacrificio de paz. Este es un Sheramim hebreo. Es una fiesta de gozo, de alegría del Señor. Eso es lo que está haciendo. Y su gozo me está compartiendo con todo el mundo. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Saben lo poderoso que dice la palabra del Señor respecto de Eliseo? Tal como en el Nuevo Testamento, cuando el Señor llama a sus discípulos, yo no sé por qué razón, el Señor le encanta buscar a gente que está ocupada, gente a la cual el tiempo no le sobra. A esa gente busca a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque tiene un alto sentido del tiempo y de los minutos. Por lo tanto, cada minuto lo invierte bien. No lo puede perder. Debe invertirlo bien. Y eso es lo que ocurre aquí con Eliseo. Él está trabajando. ¿Cuántas yuntas son? Dice el texto. ¿Alguien lo leyó? ¿Cuántas son? 12. ¿Saben lo que ocurre con Eliseo? Eliseo sabe trabajar en equipo. Eliseo sabe trabajar en equipo. Eliseo es trabajador. Y antes de irse, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Cómo dice su texto? La familia. Eliseo tiene sentido de familia. Lo que le falta a Elías. Tiene sentido de trabajo de equipo. Y siendo él parte de los dueños de la hacienda, ¿dónde va él? Él va atrás. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y hace un tremendo sacrificio. ¿Saben lo que está diciendo este? Este es un hombre consagrado al Señor que está dispuesto a darlo todo. Está dispuesto a darlo todo. ¡Qué bendición! Tan notable muchacho como este. Sí, extraordinario, glorioso, notable. Alguien podría decir: ¡qué estupendo! ¡Qué estupendo candidato es este! Y aquí viene el momento y el proceso cuando sale nuestro buen Eliseo. ¿Y cómo es que Dios le está buscando a él? Algo ocurre con Eliseo, a diferencia de Elías, el solitario. Cuando Dios viene a buscar a Eliseo, Dios se le manifiesta a través de una persona. Y cuando esa persona le habla, le está hablando Dios. Y cuando él sigue a esa persona, comienza a seguir a Dios. Comienza a seguir la dirección de Dios. Si no hubiese llegado allí Elías, quizás hasta cuánto tiempo habría permanecido allí trabajando Eliseo. ¿Saben lo que ocurre cuando llega Elías? Elías le abre la cancha. Le abre la puerta. Y Eliseo por primera vez sale de su casa. Y cuando está con Elías, Elías lo lleva por todo Israel, lo lleva por el norte, por el sur, por todas partes. Elías lo lleva delante del rey. Elías le enseña a hablar fuerte. Elías le enseña a orar. Elías le transmite su fe. Es con Elías que esto ocurre. Ahora, si nosotros lo miramos desde el punto de vista bíblico, son los años en que Elías parece que no hace nada. Aparentemente, y digo aparentemente, son los más ignorados, los más desconocidos. Parece que allí no hay milagros. Sin embargo, y está Elías, sembrándose él en Eliseo, transmitiendo a Eliseo, dando su vida. Y Eliseo se está llenando de él. Amados míos, es probable entonces que muchos de los que han llegado aquí diciendo: Señor, quiero servirte. Señor, dame una señal.
Señor, háblame. El Señor les va a responder. ¿Pero cómo? A través de alguien. A través de alguien. Cuando digo esto, quiero compartirles lo siguiente. En mis años de estar involucrado en misiones, a veces a mí me resulta fácil reconocer cuando alguien está respondiendo al llamado del Señor a las misiones. Le voy a compartir esto, tal vez le bendiga y le ayude. Porque el tipo de personas a las cuales Dios está llamando tienen varias características que siempre se repiten. Así como Eliseo, son personas dispuestas. Usted les dice, mi hijo, venga, y ya está. Ahí ya llegó. Cuando hay un problema y usted está pensando cómo resolverlo, esa persona ya lo resolvió. Mira, qué interesante. Sí, son muy diligentes. ¿Y por qué son tan rápidos? Porque son muy sensibles. Sienten que Dios quiere hacer algo y allí están. Responden con pasión, resuelven los problemas. Y si usted dice, sí, es que falta esto y ya llegó y lo tiene todo. ¡Qué bendición! Es una bendición tener ese tipo de personas que tienen iniciativa, que parece que levanta recursos, que parece que se mueve, que son creativos. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso! Pero justamente esos mismos detalles o aspectos que son muy positivos, a veces se transforman en negativos. Porque resulta que esa misma persona que es muy capaz para resolver sus problemas solos, no depende de su autoridad. Y es tan sensible a la voz del Señor que para qué escuchar la voz de sus autoridades. Si yo me comunico directamente con Dios. ¿Y saben lo que ocurre a veces con este tipo de personas? Que ese sentido de urgencia que tienen de hacer esto y de esto otro los lleva a malinterpretar la realidad y piensan que a veces sus autoridades como que no están sensibles, como que no entienden el fuego de Dios que arde en mi corazón, no entienden la gran necesidad y me están poniendo obstáculos. ¿Y saben lo que intentan? En su confusión, una vez más, resolver su problema solo. Yo me hago camino. Pero así no funciona. Desde Adán en adelante así no ha funcionado. Y jamás funcionará. Porque aquí debemos aprender algo. El Dios Todopoderoso, como enseña Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo número 11, cuando habla de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, está hablando de personas a través de las cuales Dios mismo se da, el Señor mismo se da, y por algo están allí. Son personas a través de las cuales Dios nos está hablando, Dios nos está dirigiendo, Dios nos está dando oportunidades. Y mientras nosotros no tengamos la humildad de corazón para reconocerlo, vamos a seguir allí, en el campo de juego, sin oportunidades. ¿A alguien le dolió? Si a alguien le dolió lo que dije, qué bueno. Qué bueno. ¿Saben por qué? Porque resulta que cuando algunos de nosotros decimos esto, es porque preferimos que a estas personas que están dispuestas a ir en el nombre del Señor, es preferible que les duele esto ahora para que entiendan el proceso. Y no para que después sientan el dolor de la destrucción de sus matrimonios. Para que no vean después la frustración de sus familias. Para que después no vean el fracaso de los proyectos. Para que en realidad tengan éxito. Para que realmente puedan encontrar la guía y la dirección del Señor. Y lo que el Señor tenía planificado para ellos y para sus vidas, lo reciban y lo alcancen. ¿Lo ha guiado el Señor a usted a través de su vida, a través de otras personas? ¿Sí? ¿Y le ha resultado? ¿Le ha ido bien? ¿Le seguirá yendo bien? ¿Cómo? Siguiendo a esas personas, a esa voz de autoridad. Sí, todos nosotros tenemos a alguien a quien escuchar, a alguien que nos dirige, a alguien que me enseña, a alguien que me corrige. ¿Por qué? Porque me ama. Porque me ama. Así que muy probablemente, amados míos,
Para aquellos que han venido buscando respuesta aquí, en este lugar, encontrando dirección del Señor, la van a encontrar a través de alguien aquí. Y espero que también el Señor le haya respondido ahora, aquí. Amados y santos del Señor, debemos confiar y creer en nuestro Dios Todopoderoso, que es experto en hacer